Buenas tardes, ya estamos avanzados en el tiempo pascual. Este año nuestra Pascua estuvo atravesado por todo lo que vivimos y todavía estamos viviendo a causa de esta pandemia. Y durante este tiempo el Papa Francisco nos fue acompañando con sus homilías, también con una serie de discursos, de entrevistas que fue dando y que la Editorial Vaticana ahora los publicó. Hizo una edición y está al alcance de todos. Por eso también nosotros lo vamos a poner en nuestras redes para que ustedes lo puedan leer con fruto. Y nos pareció bueno entonces esta publicación como una oportunidad para poder reflexionar juntos, por supuesto a la luz de lo que nos inspira estos escritos del Papa Francisco, reflexionar, meditar, orar, leer espiritualmente estas homilías, estos discursos, para sacar provecho en este tiempo pascual, porque es una invitación a discernir la presencia de Jesús resucitado en medio de toda esta experiencia que muchas veces parece atravesada por la muerte y la soledad. Como les decía al principio, vamos a poner en nuestras redes este ejemplar, este libro que viene de ser publicado con las distintas intervenciones del Papa Francisco para hacer una lectura espiritual, y es lo que les proponemos. Por eso quisiera detenerme antes de comentar estos textos, quisiera detenerme en comentar qué significa la lectura espiritual. Muchas veces nosotros podemos leer y provechosamente muchos tienen este hábito, el hábito de la lectura. Podemos leer motivados por nuestro deseo de conocer, de tener más información. Diríamos que podemos leer motivados por nuestro deseo de saciar nuestro conocimiento. A veces también podemos leer por curiosidad. Muchas veces, cuando leemos de esta manera, en realidad lo que estamos haciendo es nos estamos dejando llevar por nuestros prejuicios. Vamos a un texto, lo leemos y tratamos de interpretarlo, sobre todo a partir de nuestros prejuicios previos. Nos puede pasar todo esto. Pero también hay un modo distinto de leer. Y es lo que San Ignacio en los ejercicios espirituales llama lectura espiritual. En la lectura espiritual no leemos tanto para saber y conocer, no leemos tanto para saciar nuestra curiosidad, sino que leemos para sentir y gustar. San Ignacio dice esto porque él tiene una convicción profunda, y es que en ese sentir, en ese gustar, Dios nos habla. En lo que vamos sintiendo y gustando a medida que leemos, podemos ir descubriendo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, durante estos días, cada uno de los miembros de esta comunidad, de la comunidad de la Iglesia de la Compañía, va a ir comentando alguno de esos discursos. Especialmente hay uno muy interesante que se llama Un plan para resucitar. Cada uno de los jesuitas de esta comunidad va a ir comentando, brevemente va a ir dando pistas para que después cada uno de ustedes, personal o comunitariamente, pueda hacer esa lectura sabrosa, gustosa de ese texto, sobre todo para poder encontrar en esa lectura qué es lo que el Espíritu Santo nos está inspirando en este momento tan importante de la historia. Los invito entonces a que nos acompañen después de la misa de 20, vamos a transmitir ese pequeño mensaje, esa pequeña reflexión, para que cada día cada uno pueda hacer su lectura espiritual de este texto. Como les decía anteriormente, la Editorial Vaticana viene de publicar el libro con las intervenciones del Papa Francisco durante todo este tiempo. Ese libro se llama La vida después de la pandemia y ustedes lo van a encontrar en nuestras redes para poder descargarlo, leerlo con gusto, sintiendo y gustando, como dice San Ignacio, para encontrar la voluntad de Dios a medida que vamos leyendo. Yo quisiera darles unas pistas para poder leer con provecho uno de los textos que aparece allí, y está en la página 43, ustedes lo van a encontrar allí,
y se llama Un plan para resucitar. El Papa comienza proponiendo una cita bíblica que es la narración de la resurrección y es la narración de la aparición, la primera manifestación de la resurrección a las mujeres que temprano van a ungir el cuerpo del Señor. El Papa toma el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, del versículo 1 al 10, donde está esa primera manifestación de la resurrección. Las mujeres, todos conocemos el texto, las mujeres muy temprano, al amanecer, van a llevar la unción para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas piensan que van a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Pero sin embargo, cuando se encuentran, se dan cuenta por el anuncio del ángel que el Señor había resucitado. Y esa unción entonces, en lugar de ser una unción para la muerte, se va a transformar en una unción para la vida. Y en el medio hay un episodio importante y es la piedra corrida. Porque las mujeres van preguntándose por quién va a correr la piedra. En realidad el Papa juega ahí porque está la versión de San Mateo y en la versión de San Marcos las mujeres cuando van como preocupadas. ¿Quién nos va a correr la piedra? Porque aparte añade un detalle, era una piedra muy grande y entonces seguramente una piedra muy pesada. La pesadez en esa meditación que nos pone el Papa dice es algo que esa piedra pesada y el sentimiento de pesadez es lo que muchas veces experimentamos cuando algo nos excede, cuando algo nos sobrepasa, cuando algo no lo podemos dominar. Y es seguramente el sentimiento que muchos hemos experimentado durante estos días, al menos en algunos momentos. Ya durante estos días hemos abierto nuestra iglesia de la compañía, ya se han acercado muchas personas para rezar, para orar y también para confesarse, para hablar, para el acompañamiento espiritual. Y en esas conversaciones una de las cosas que más me asombró es, en muchos, este sentimiento de pesadez que han experimentado durante estos días. La angustia frente al futuro, también en muchos la soledad que han vivido. Es la pesadez. El Evangelio de San Marcos insiste en que estas mujeres iban caminando preocupadas por esta pesadez de la piedra. ¿Quién las iba a correr? En cambio, el Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que cita el Papa, la narración de San Mateo, pone el acento en otra cosa. Y es que cuando ellas llegan, la piedra había sido corrida. Por supuesto, insiste Mateo, estas mujeres se pusieron a caminar. Cuando se pusieron en camino, no tenían muchas certezas. Al contrario, iban con muchas dudas, pero sin embargo, y eso es lo que acentúa el Evangelio, esta narración, ellas van. Estas mujeres se ponen en camino, no se dejan encerrar y además, como dice el Papa Francisco, sobre todo, no se dejan paralizar. ¿Y qué es lo que las mueve? Las mueve el amor a su Señor, las mueve el amor a Jesús. El Papa señala algo importante, dice él, el genio femenino. ¿Y dónde ve el Papa el genio femenino? ¿Dónde ve lo propio, lo interesante de estas mujeres? En que no se quedan paralizadas, en que asumen la vida como viene, en que asumen la vida con sus contrariedades, en que a diferencia de los discípulos, no se escapan para salvarse a sí mismas, sino al contrario, se ponen en camino, permanecen. Llevan una unción y el Papa señala que esta unción finalmente se transforma porque ellas pensaban que iban a ungir un cuerpo muerto y sin embargo esa unción se transforma en una unción para la vida. Y cuando llegan, el ángel que las espera las envía y las envía no solas, y eso es un detalle importante. La narración comienza que van caminando aparentemente solas, pero al final de la narración se dan cuenta que van caminando precedidas por Jesús. Si nos dejamos inspirar por la carta del Papa, este texto es una invitación al discernimiento. Tenemos que discernir nuestro presente, porque en nuestro presente, en esta situación que estamos viviendo, podemos dejarnos llevar o bien por nuestros miedos o bien por nuestro amor al Señor. Nuestros miedos nos paralizan.
Nuestros miedos nos ponen a la defensiva. Por eso fíjense, en la situación de la cruz, muchos de los discípulos, la mayoría, se dejó llevar por el miedo, por eso se encerraron, se pusieron a la defensiva. Cada uno se dejó llevar, como dice el Papa ahí, por la ilusión de pensar que cada uno puede salvarse por sí mismo. Y eso hicieron que cada uno tomara su propio camino. En cambio, las mujeres, como dice ahí el Evangelio, que fueron motivadas, llevadas porque buscaban a su Señor, por el amor a Jesús, actuaron de otra manera. El Papa pone 3 palabras: estuvieron, asumieron y acompañaron. Estuvieron presentes, no se fueron. Asumieron la vida con todas sus contrariedades, incluso con la contrariedad de la muerte y de la cruz. Y además acompañaron. Lo acompañaron al Señor y después el Señor les da la misión a través del ángel de que acompañen a los apóstoles y a los discípulos. Ese es el primer discernimiento que tenemos que hacer o que estamos invitados a hacer en este tiempo. En esta situación que estamos viviendo, ¿cómo actuamos? ¿Movidos por nuestro miedo? ¿Nos ponemos a la defensiva? ¿Pensamos en que podemos salvarnos solos? ¿O por el contrario, nos dejamos llevar por la inspiración que nos da la confianza de que el Señor está en medio de nosotros, que Él nos precede? El Señor nos invita a estar, nos invita a asumir la vida y nos invita a acompañar. Así como hay una invitación a discernir el presente para ver si estamos actuando por miedo o por amor, también hay una invitación, dice el Papa, o interpretando lo que dice el Papa, hay una invitación también a discernir el futuro. El Papa utiliza un versículo de Isaías que tiene su correlato también en el Apocalipsis. Isaías, el capítulo 43, dice: miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Ahí el profeta usa una imagen que personalmente me gusta mucho y es la imagen de esa semilla que germina humildemente, tan humildemente que muchos no la ven. Por eso el profeta tiene que llamar la atención. Fíjense, algo nuevo está germinando. Tenemos que aprender a ver. Es la germinación humilde de la semilla después de la muerte en el seno de la tierra y del invierno. Brota algo nuevo. Un mundo nuevo está brotando. Si vemos ese brote, el corazón se nos llena de esperanza. Y estamos llamados justamente a discernir cuál es ese brote nuevo de este momento. Dice el Papa, hay una vida nueva en este momento de la historia que está naciendo, que se está gestando. Para discernirlo, para poder verlo, no tenemos que disfrazar la realidad, que puede ser una de nuestras tentaciones. Disfrazar la realidad, no ver el impacto, las consecuencias que todo esto tiene y va a tener. No disfrazar la realidad, no encerrarnos en lo negativo de la realidad, pero sí animarnos a ver lo nuevo. Para ello, también tenemos que dejar la otra tentación. La primera tentación es disfrazar la realidad. La segunda tentación es la nostalgia del pasado o la nostalgia de lo anterior. En este momento de la historia, algo nuevo está brotando. Y a lo que nos invita el Papa es a discernir para poder escribir una nueva página de la historia. Y el Papa pone 3 características de este nuevo tiempo: la justicia, la caridad y la solidaridad. Estamos invitados entonces a discernir el presente, no encerrarnos en nuestros miedos, sino al contrario, dejarnos llevar por el amor al Señor para poder estar, para poder asumir, para poder acompañar. Y el otro desafío es discernir el futuro. No cerrar los ojos, no negar la realidad, no encerrarnos en nuestras nostalgias del pasado, sino, inspirados por el Espíritu Santo, escribir una nueva página de la historia, con justicia, con caridad y con solidaridad. Esperemos que estas claves les ayuden a leer con fruto, con gusto, esta carta del Papa Francisco. Muchas gracias.